Hola a todos. Soy narrador fanfic, y en este espacio comparto fanfic, teorías y relatos inspirados en los mundos que más amamos. Mi intención es dar vida a estas historias desde otra perspectiva, con respeto a sus autores y con la pasión de un verdadero fan. Si te gustan las narraciones con emoción, análisis y algo de misterio, suscríbete y acompáñame, así podré seguir trayendo más historias como esta. Aviso importante. Esta es una narración de un fanfic creada únicamente con fines de entretenimiento. No soy el dueño ni el creador de los personajes, lugares, conceptos, ni del universo original. Todos esos derechos pertenecen a sus respectivos autores, estudios y propietarios legales. La historia que estás por escuchar se titula Evergreen, y su autor original es Evergreen, fanfiction.net. Yo solo realizo la adaptación narrativa para formato audiovisual, sin intención de apropiarme, modificar derechos ni obtener beneficios indebidos sobre la obra original. No reclamo propiedad sobre nada, excepto mi narración, edición y presentación del video. Todo el crédito de la historia corresponde a su autor. El enlace al fanfic original se encuentra en la descripción del video. Te invito a apoyarlo directamente en su plataforma. Este contenido no busca infringir derechos de autor, marcas registradas ni afectar a los creadores originales. Se realiza bajo el entendimiento común de los usos de fanfic y con respeto absoluto a la obra y sus dueños. Capítulo 32. Palabra de 4 letras. Entonces, ¿qué piensas? Nick no respondió de inmediato. Abrió y cerró la boca varias veces, lamiéndose los labios, antes de fruncir el ceño a regañadientes. No puedo creer que esté diciendo esto, suspiró. Pero ese jugo de zanahoria sí que sabe, rico. Uf, ¿qué me pasa? Te dije que estaba bueno, respondió Judy triunfante. Es casi tan bueno como lo que podrías conseguir en Bunny Burro. No me sorprendería que trajeran sus productos de allí. Pero sigue siendo jugo de zanahoria, nunca me ha gustado nada. Espera, ¿no me estaré convirtiendo en un conejito? Se agarró las orejas. Ay, creo que se están alargando. Bueno, por lo que recuerdo que me dijiste antes, los conejos son conocidos por ser tontos y sensibles, así que, por cómo fue tu pequeño reencuentro con tu mamá, diría que eres un conejo honorario. Oh. ¿Quieres escuchar la grabación otra vez? Judy sacó su bolígrafo de zanahoria del bolsillo con una amplia sonrisa. Nick abrió la boca para replicar, pero finalmente suspiró derrotado y se desplomó en su silla. Olvídalo, no voy a ganarle a esa. Te dejaré ganar, zanahorias. Pero solo por hoy. Me lo llevo. Judy sonrió orgullosa. Ahora bien, ¿cómo gano? ¿Me dan un premio? Como, por ejemplo, que me rellenen la bebida. Siempre tan extorsionadora, ¿verdad? Nick rió entre dientes. Pero supongo que es el momento oportuno, a mí también me vendría bien una recarga. ¿Quieres algo diferente? Acabo de ver algo llamado Berry Crush, tiene jugo de manzana, arándanos, frambuesas y sorbete. Estoy pensando en eso o en uno de los batidos de frutas. Bueno, es un buffet, así que podrías pedir ambos, respondió Judy. ¿Me traes un batido de plátano y mango? Claro, dijo Nick, levantándose de la silla. Si mi mamá y Pies Planos vuelven antes que yo, diles que no se coman los camarones sin mí. Quiero verle la cara a Pies Planos cuando se los coma. La única respuesta de Judy fue poner los ojos en blanco y reírse entre mordiscos. Satisfecho, Nick salió del salón. Se dirigió directo a la barra de bebidas, que, sorprendentemente, no estaba demasiado llena, e hizo su pedido. Unos minutos después, el barman Tapir tras el mostrador deslizó 2 vasos elegantes por la mesa sin siquiera mirarlos. Ambos vasos se detuvieron justo delante de Nick, y el barman volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Tengo que aprender a hacer eso algún día, pensó Nick,
tomando una bebida en cada pata antes de regresar a la habitación. De regreso, notó un par de largas orejas marrones que sobresalían del centro de una fila en la sección de depredadores del buffet. Aunque, por alguna razón, no vio a una zorra roja acompañando a las orejas. Podría regresar ahora mismo, o podría salvar lo que queda de mi orgullo provocándole un ataque cardíaco a cierto conejito asustado. Nick inmediatamente comenzó a caminar hacia el par de orejas. El conejo marrón al que pertenecían las orejas pronto apareció. Estaba mirando distraídamente su teléfono mientras esperaba en la fila. Sus orejas se pusieron alertas al acercarse Nick, y en cuanto el zorro se detuvo junto a él, se quedó paralizado, levantando la vista del teléfono mientras sus orejas se hundían. Aprovechando el nuevo espacio que había adquirido para la cabeza, Nick se inclinó y apoyó el brazo derecho sobre la cabeza del conejo. Hola. Robbie se sobresaltó visiblemente, aunque para decepción de Nick, no chilló de sorpresa ni gritó de terror. Muy lentamente, el conejo levantó la cabeza, mirando hacia arriba hasta que sus ojos se encontraron con los del zorro. Es mi turno, ¿verdad? ¿Turno? ¿Qué turno? ¿Y dónde está mi mamá? Pensé que te había arrastrado con ella para ir a por camarones. Ah, ella está en la otra fila de allá, Robbie señaló a lo lejos. Me pidió que la ayudara a conseguir algo de fish and chips, pescado con patatas, para que lo compartas con ella. Oh, buena elección. Nick olfateó el aire unas cuantas veces. Definitivamente huele como si valiera la pena el espacio en el estómago. Por cierto, sostén esto por mí, ¿quieres? Le entregó las bebidas a Robbie. El conejo tomó ambos vasos sin dudarlo, permitiendo que Nick cruzara los brazos y los apoyara sobre la cabeza del conejo. Ah, mucho mejor. Sabes, pensaba que te estarías volviendo loco mucho más ahora mismo. De alguna manera extraño los días en los que te asustabas por todo. Era mucho más entretenido, comentó Nick. Oh, me estoy volviendo loco por dentro, Nick. Ya estoy pensando de qué color debería ser mi ataúd, porque soy prácticamente un conejo muerto caminando en este momento, Robbie rió nerviosamente. Oh, no seas tan negativo. Tu esperanza de vida no se va a acortar tanto por una experiencia de buffet. Eso no es lo que, ya sabes a qué me refiero, Nick. El conejo gimió exasperado. No juegues conmigo, ya escuchaste la versión de mi hermana, pero estás aquí para averiguar lo que hice de verdad, ¿no? Ah, sí. ¿Quieres decir que hay más? Preguntó Nick con curiosidad. Pensé que lo único que habías hecho era decirle a Zanahorias que planeaba ver a mi madre. ¿Estás diciendo que hay otras cosas que hiciste y que no sé? Los ojos de Robbie se agrandaron, el conejo de repente pareció arrepentirse de haber abierto la boca. Es demasiado tarde para. Sí. Robbie se desplomó donde estaba. Finalmente se enderezó de nuevo con un suspiro de derrota. Hace un momento, Judy dijo que ella fue la que suplicó mi ayuda para arreglar su error con tu madre. Hizo que pareciera que solo la ayudé porque me lo pidió, pero no es exactamente cómo pasaron las cosas. Nick quitó los brazos de la cabeza del conejo mientras seguían avanzando en la fila. Robbie se giró para mirarlo. El caso es que yo ya sabía que Judy estaba buscando a tu madre, incluso antes de que me dijeras que ibas a verla. Ella me lo contó hace un par de meses. Me lo confió porque, bueno, pensaba que tú y yo solo éramos conocidos, ¿sabes? Porque nos conocimos en mi cumpleaños. Cierto, Nick asintió. Esto fue un mes después de que me contaras la historia de tu madre. Por aquel entonces, mi hermana me preguntó si creía que estaba haciendo lo correcto. Podría haberle dicho que no, pero no lo hice. De hecho, la animé bastante a hacerlo. Pensé que te estaba ayudando al hacer esto, pero luego conoció a tu madre en la comisaría y ocurrió todo ese malentendido. Me dijo que había metido la pata y que tenía que encontrar una forma de convencer a tu madre de que aún te importaba.
Robbie hizo una pausa para dejar que las palabras calaran antes de continuar. Podría habértelo dicho. Debería habértelo dicho. Pero en lugar de eso, fui a tus espaldas y te grabé diciendo que ibas a ver a tu madre después de la graduación. Le di esa grabación a Judy después de confesarle todo. Y luego fui con ella para convencer a tu madre de que viniera a tu graduación. Nick arqueó una ceja. ¿Grabaste eso? Espera, ahora me acuerdo, estabas viendo la pelea junto al bolso de zanahorias. ¿Fue entonces cuando? Escondí mi bolígrafo de zanahoria en su bolso, sí, Robbie asintió. Mi plan era darle la grabación antes de irme a Bunny Burrow. Pero después de todo lo que dijiste, yo cambié de opinión. Nick frunció el ceño. Todas las pequeñas rarezas que notó aquel día empezaban por fin a tener sentido. El repentino silencio de Robbie en el vestuario, él escondiéndose junto al bolso de Judy para ver la pelea y, lo más importante, su repentina decisión de confesarle todo a su hermana. Así que, déjame ver si lo entiendo. Todo este tiempo estuviste actuando a mis espaldas sobre mi madre, mintiéndole a tu hermana sobre estar en la academia y mintiéndonos a ambos sobre tu brazo. Robbie suspiró. Sí. Sé que es estúpido, pero pensé que si intentaba jugar para ambos bandos, de alguna manera podría compensaros a los dos por haber mentido sobre todo. Nick se cruzó de brazos. Ya veo. Creo que empiezo a tener la imagen completa, pies planos. Y debo decir que estoy impresionado. Este es un nivel de traición y astucia que nunca esperé de ti. Realmente has recorrido un largo camino desde el conejo asustadizo y ojeroso que conocí hace 6 meses. Gracias. Tuve un buen maestro, respondió Robbie tímidamente. Sí, lo tuviste, Nick asintió, antes de inclinarse al nivel de los ojos del conejo. Pero eso no significa que te vayas a ir de rositas. Así que, señor, prometo que no le diré a mi hermana nada de esto. ¿Qué tienes que decir en tu defensa ahora? Robbie tragó saliva. Que siento mucho, muchísimo, todo lo que hice. ¿Y qué más? Que soy un completo idiota. Sigue. Robbie se movió de un lado a otro con incomodidad. Para compensarte, haré lo que quieras durante la próxima semana. Un mes. ¿Un mes? Pero eso es. 2 meses. Los ojos de Robbie eran como platos. Vale, vale. 2 meses. Buen conejo. Nick le acarició la cabeza a Robbie. No te preocupes, te prometo que aún conservarás algo de dignidad al final de todo. Por alguna razón, no te creo, refunfuñó Robbie, justo cuando llegaron al frente de la fila. 2 raciones, por favor, le dijo Nick al león tras el mostrador. El león se dio la vuelta un momento, sacó 2 trozos de pescado rebozado de la freidora y los puso en 2 platos. Luego añadió una generosa cantidad de patatas fritas doradas y crujientes y tazas pequeñas de salsa tártara a los platos, antes de entregárselos a Nick. Con un plato en cada pata, comenzó a caminar de regreso a la sala con Robbie justo detrás de él. El zorro miró por encima del hombro. Relájate, pies planos. ¿Qué es lo peor que podría hacerte? No lo sé, tal vez teñirme el pelaje de algún color escandaloso, o afeitarlo por completo y hacerme caminar por Tundratown. Oh, eso es mucho más vergonzoso que lo que yo tenía en mente. Gracias por las sugerencias, colega, Nick sonrió. Robbie se detuvo en seco un segundo. Cuando se dio cuenta, levantó la pata para darse un palmazo en la frente, logrando detenerse justo antes de quedar empapado en un batido de plátano y mango. Luego suspiró, siguiendo su camino con los hombros todavía caídos. Nick vio la mirada de desolación en la cara del conejo y no pudo evitar reírse para sus adentros. Supongo que sigue siendo el mismo Robbie por dentro, pensó.
Al mirar los platos en sus patas, se le ocurrió una idea de repente. Aunque, también jugaste un papel importante para que mi madre viniera hoy a mi graduación, así que supongo que podría hacerte un descuento en todo el asunto. ¿Un descuento?, respondió Robbie, sonando inseguro mientras entraban en la sala. Cuando regresaron, Evie ya estaba allí, sentada en su silla junto a Judy. Oh, cielo, has vuelto. Y veo que has encontrado a Robbie. Te he traído tus camarones, una ración extra, además. Gracias por ayudar con el pescado. Cuando quieras, mamá. Nick sonrió, sentándose y colocando ambos platos de fish and chips sobre la mesa. Se volvió hacia Robbie. Sí, pies planos, un descuento. Cómete un trozo de pescado y algunos camarones ahora mismo, y prometo que no te haré teñirte el pelaje ni afeitarlo. Los ojos de Robbie se agrandaron y tragó saliva con nerviosismo. Pero después de un momento de deliberación, alargó la mano lentamente y cogió un camarón del plato. Judy y Evie se quedaron mirando, parpadeando varias veces. Espera, ¿qué está pasando?, preguntó Judy. Oh, tu querido hermano se ha ofrecido amablemente a probar algo de marisco como penitencia por apuñalarme por la espalda, respondió Nick con indiferencia. Quiero decir, mi madre ya se lo ofreció antes. Cielo, solo estaba bromeando, replicó Evie de inmediato. No hace falta que obligues al pobre conejito a comérselo. ¿De qué bromeas, mamá? Los camarones son lo más delicioso del mundo. Estoy seguro de que a nuestro conejo marrón favorito le encantará probarlos. Además, me ha visto comer camarones y langosta montones de veces mientras estábamos en la academia, y recuerdo claramente que dijo que lo probaría algún día. ¿Y qué mejor día que hoy? ¿Langosta?, intervino Judy de repente, haciendo que Nick se girara hacia ella. ¿La academia tiene presupuesto para eso ahora? Normalmente solo hay pescado, o esa pasta marrón rara que nadie sabe de qué está hecha. Nick hizo una pausa. Ah, claro, nunca te conté eso, ¿verdad? Sonrió con suficiencia. Tienes razón, todavía no tienen presupuesto para eso. Pero digamos que Pies Planos y yo hemos estado bastante bien alimentados estos últimos 6 meses a pesar de la terrible comida del comedor, gracias al poder de la comida para llevar y de misteriosos mamíferos repartidores. Judy ladeó la cabeza, confundida. ¿Os dejan pedir comida en la academia ahora? Nick no dio más detalles, manteniendo la expresión de superioridad en su rostro. Casi podía ver los engranajes girando en la cabeza de ella hasta que finalmente encajaron. ¿Metisteis comida de contrabando en la academia? Te ha costado lo tuyo darte cuenta, zanahorias. ¿De verdad pensabas que podría haber sobrevivido 6 meses con esa basofia que llaman comida? Habría muerto a la 3ª semana. Nick rió entre dientes. Y por si te lo preguntabas, solo pedía comida los días en que la comida del comedor era verdaderamente atroz. Es decir, día sí y día también. Judy abrió y cerró la boca varias veces mientras caía en la cuenta. Todas las veces que bromeaba sobre comer langosta termidor y beber batidos de leche con café de lujo en la academia. Nunca dije que estuviera bromeando, para que conste. Y también para que conste, estaban todos deliciosos. Oh, debería haber sabido que harías algo así. Judy le señaló con un dedo acusador. ¿Cómo es que nunca te pillaron? Deberías saber la respuesta a eso, zanahorias. Nick le guiñó un ojo. Pero oye, tener comida de verdad fue fundamental para poder sobrevivir a los meses de tortura. ¿Verdad, Pies Planos? Los dos, más Evie, se volvieron hacia Robbie ahora. En el momento en que lo vieron, todos se quedaron asombrados simultáneamente. El conejo marrón sostenía la cola de un camarón, habiendo ya dado un bocado. Pero lo más impactante era que ya había 2 colas de camarón descartadas en el plato del conejo.
Robbie se dio cuenta de que todos los ojos le miraban y se detuvo a mitad de masticar. Robbie, acabas de... Judy se quedó boquiabierta. Oh, bueno, algo así, sí. Terminó de masticar y tragó el trozo de camarón, demostrando sin lugar a dudas que se había comido los otros 2 trozos. Nick le miró fijamente durante unos segundos. No tienes arcadas. Ni lo escupes. No. Quiero decir, el camarón se sentía un poco raro al principio, pero después de acostumbrarme a la textura, en realidad es bastante sabroso. Todos los demás parpadearon. Espera un momento. Nick cortó inmediatamente un trocito de pescado rebozado y se lo ofreció con un tenedor a Robbie. Toma, prueba esto. Tengo que ver esto por mí mismo. Robbie se inclinó y tomó el trozo de pescado en su boca, masticándolo unas cuantas veces. Esto está bueno de verdad. Es aceitoso y salado, pero sabe muy fresco. Y está aán crujiente. Oh, esto es salsa tártara, ¿verdad? Cogió el resto del trozo de pescado del plato, lo mojó en la salsa blanca que venía con él y luego dio otro bocado. Al instante su cara se iluminó y soltó un fuerte mmm antes de mojarlo otra vez y meterse el resto del pescado en la boca, comiendo con más desorden de lo que Nick le había visto hacer desde que se conocieron. A Judy se le cayó la mandíbula. Esto no puede estar pasando. Robbie. ¿Qué te ha hecho? Agarró a su hermano por los hombros, sacudiéndolo con fingido horror. No lo sé. No intento ser raro, lo juro. Respondió él, con la cabeza balanceándose de un lado a otro. Evie soltó una risita, pareciendo bastante divertida por toda la situación. Cortó un trozo de pescado para ella misma y dio un bocado inquisitivo, sus ojos se agrandaron casi al instante. Vaya, está bueno. Especialmente el rebozado, estoy segura de que cualquier cosa sabría bien frita con eso. Pero no te preocupes, Robbie, que una presa coma pescado no es exactamente raro, solo un poco común. Me alegra que te guste. Le sonrió alentadoramente mientras Judy finalmente le soltaba los hombros. A mí no, refunfuñó Nick. Esperaba que tuviera arcadas o algo así. Habría sido una gran adición a la colección de caras divertidas de pies planos. En ese momento, se le ocurrió una idea. Se volvió hacia Judy. Oye, zanahorias, ¿quieres? No, gracias. Oh, vamos. Mira lo mucho que lo está disfrutando Robbie. ¿Solo uno? Cogió un trozo por la cola y lo agitó cerca de su cara. Ni hablar, Nick. Judy puso los ojos en blanco. Cómeme, zanahorias. Soy gordito y jugoso y sé muy requete bien. Dijo Nick con una voz aguda, moviendo el camarón como si fuera una marioneta. Luego cambió a una voz profunda y malvada, acercando el camarón a su boca. Cómeme y completa tu viaje al lado oscuro. Madre mía, eres demasiado. Judy se rió, levantándose de su silla y caminando hacia la puerta. Voy a por más ensalada. ¿Ensalada de camarones? Preguntó Nick. Ensalada normal. Y si sigues preguntando, esa ensalada va a acabar en tu cabeza, ¿entendido? Nick levantó el camarón. Sí, señora, chilló con la vocecita. El resto del almuerzo pasó volando. Nick ni siquiera recordaba cuánto tiempo llevaban allí ni cuántas rondas de comida habían hecho al final. Pero cuando finalmente levantaron las patas en señal de rendición, pasó media hora completa antes de que encontraran fuerzas para moverse de nuevo. Después de que Nick pagara la cuenta, consiguieron salir del restaurante y se encontraron justo a la entrada del hotel. El sol de media tarde que se reflejaba en los edificios cercanos era lo bastante brillante como para hacerles entrecerrar los ojos y tardaron un momento en acostumbrarse. Se quedaron allí en silencio un rato, viendo a la multitud de mamíferos en la calle ocupados en sus asuntos.
Finalmente, Nick fue el primero en romper el silencio, volviéndose vacilante hacia su madre. Entonces, supongo que te vas a casa ya. Sí, así es, respondió Evie. Nick miró al suelo un momento antes de volver a levantar la vista. Bueno, puede que ya no tenga el mismo impacto, pero sigo queriendo cumplir mi promesa de visitarte después de la graduación. ¿Prefieres tomar un taxi o...? Se interrumpió cuando su madre le puso una pata en el hombro. No te preocupes, cielo. No hace falta. Deberías ir a casa y descansar. ¿Qué? Pero si iba a... Lo sé. Pero estoy segura de que debes estar cansado después de todo lo que ha pasado hoy. Sé que tenemos mucho más de qué hablar, pero habrá tiempo de sobra para eso. Primero deberías descansar como te mereces. Siempre que estés listo, mi puerta estará abierta para ti. Nick vaciló. Lo sé, pero no quiero posponer esto más de lo que ya lo he hecho. Miró al suelo un momento antes de volver a mirarla. Mañana por la mañana. Iré mañana por la mañana. ¿Te parecería bien? Por supuesto que sí, cielo. Te estaré esperando. Evie asintió con una cálida sonrisa. Nick miró a Judy. ¿Zanahorias, tú? No, Nick. Este es tu momento. Deberías ir. Además, creo que me gustaría pasar algo de tiempo con mi hermano pequeño. Tenemos una salida prometida, después de todo. Rodeó con su brazo el hombro de Robbie. ¿Te veo mañana por la mañana entonces? Preguntó Robbie. Sí. Podemos vernos en la comisaría y decidir a dónde ir desde allí. Parecen buenos planes para todos, dijo Evie antes de mirar a Nick. Bueno, supongo que es hora de irme. Gracias de nuevo por el almuerzo, cielo. No creo haber estado tan llena en años. Eso es lo que esperaba. Nick sonrió. Me alegra que disfrutaras, mamá. Evie asintió agradecida antes de volverse una última vez hacia la pareja de conejos. Judy, Robbie, gracias de nuevo por todo hoy. Sé que ya lo he dicho antes, pero ambos sois siempre bienvenidos a venir a casa, cuando queráis. Estaremos encantados de volver a visitarla algún día, señora Wilde, sonrió Judy. Robbie asintió también. Lo espero con ganas. Cuidaos mucho los dos. Y hasta mañana, cielo. Evie se despidió de todos antes de dirigirse hacia la estación de tren más cercana. Supongo que yo también volveré a mi hostal, dijo Robbie, saludando mientras se dirigía en la dirección opuesta. Adiós, Nick. Adiós, hermana. Adiós, Robbie. Gritó Judy mientras Robbie se daba la vuelta y comenzaba a alejarse, desapareciendo finalmente entre la multitud. Después de un rato, Nick la miró. Entonces, ¿coma alimenticio en tu casa? Te llevo ventaja, listillo. Ante la amenaza de un coma alimenticio que crecía por momentos, Nick se ofreció a pedir un taxi para que ambos pudieran quedar inconscientes juntos en el asiento trasero. Pero, a petición de Judy, decidieron dar un tranquilo paseo en autobús por Savannah Central, seguido de una breve caminata el resto del camino para quemar algo de la comida de antes. Fue un paseo agradable, con ambos charlando trivialidades, burlándose el uno del otro y bromeando como siempre hacían. Antes de que Nick se diera cuenta, estaban de vuelta en el Grand Candle and Arms. Subir las escaleras de tamaño gigante fue un poco más difícil de lo habitual considerando lo llenos que estaban, pero con algo de esfuerzo, finalmente llegaron a la puerta de Judy. La coneja la desbloqueó rápidamente, limpiándose los pies en el felpudo antes de empujar la puerta y entrar. Nick hizo lo mismo, pero al entrar tras ella, se detuvo en medio del umbral. Observó la habitación pensativamente. Ver el desorden organizado de los objetos dentro de su cuarto le provocó una oleada de emociones, aunque no podía precisar cuáles eran exactamente. Ah, por fin volvimos.
Yuri suspiró aliviada, dejando su bolso en la silla y estirando los brazos al aire. No puedo creer que sean casi las 7. ¿Cuánto tiempo estuvimos en ese buffet? La pregunta sacó a Nick de sus pensamientos y entró del todo en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Lo suficiente para decir con seguridad que amorticé mi dinero. Lo cual es mucho decir considerando lo que costó. Se rió. Ni siquiera tardamos tanto, volvimos tarde porque tú quisiste dar un rodeo enorme por el parque. Oye, te estaba haciendo un favor. Si no lo hubiera hecho, puede que no cupieras en tu uniforme la semana que viene. Oh, por favor, como si una sola comida fuera a marcar la diferencia, se mofó Nick. Ah, sí. Los michelines que asoman por aquí dicen lo contrario. De repente, ella alargó la pata y le dio un toquecito juguetón en la barriga a través del uniforme. La acción repentina hizo que Nick se pusiera tenso un momento, pero se relajó rápidamente y se encogió de hombros, mirando hacia abajo a su estómago, que de hecho estaba un poco más redondo que antes. Va, seguro que para mañana habrá desaparecido. Además, ahora que vuelvo a estar atrapado contigo, haré un montón de ejercicio extra contigo arrastrándome a todas partes. No creo que tenga nada de qué preocuparme. Ya lo veremos. Judy sonrió con picardía. En fin, supongo que sigues demasiado lleno para cenar. Básicamente. Ahora mismo, lo único que quiero es una ducha caliente y ponerme algo más cómodo. Los uniformes de gala son bonitos y todo eso, pero no son un atuendo de dormir muy cómodo. No, definitivamente no lo son. Judy rió entre dientes. Yo también tengo ganas de cambiarme. Ha sido un día largo. Sí, realmente lo ha sido, pensó Nick, dirigiéndose a su rincón de la habitación mientras ella agarraba su neceser, su toalla y una muda de ropa. Nos vemos en un rato, Nick. Gritó ella antes de salir de la habitación. Nick estaba a punto de hacer lo mismo, pero al pasar frente al espejo cerca de la puerta principal, se detuvo. Tras mirar su reflejo durante un par de segundos, se quitó el pañuelo del cuello. Luego desabrochó su placa, colocando ambos objetos suavemente sobre su colchón antes de salir también de la habitación. La limpieza de las duchas comunales aún dejaba mucho que desear, pero por una vez, las otras cabinas estaban vacías. Eso significaba que podía disfrutar de su ducha en paz y silencio. Más importante aún, significaba que la presión del agua era lo suficientemente fuerte como para ser placentera. Nick cerró los ojos, dejando que el agua tibia cayera en cascada desde arriba y lavara su pelaje. El sentimiento era de absoluta felicidad y era exactamente lo que necesitaba después de la montaña rusa de eventos de ese día. Incluso después de que todo el jabón se hubiera ido, se quedó bajo el chorro un rato más, permitiéndose disfrutar de ese raro momento de soledad. Solo cuando oyó a otras personas empezar a entrar al baño, salió de la ducha y se secó. Poniéndose una camiseta sencilla y pantalones cortos, regresó a la habitación. Abrió la puerta esperando ver a la coneja gris ya tumbada en su cama, pero para su sorpresa, la habitación seguía vacía. Probablemente volverá pronto. Nick colgó su toalla mojada detrás de la puerta antes de doblar su uniforme de gala y colocarlo en una cesta en la esquina de la habitación. Luego caminó hacia su colchón y se dejó caer sobre él, suspirando de alivio al sentir cómo se hundía en el material blando, aunque no duró mucho debido a lo delgado que era el colchón. El destello del metal justo a su lado captó su atención. Alargó la mano y recogió su placa y su pañuelo con la pata izquierda, sosteniéndolos sobre su cara y mirándolos fijamente. Mientras lo hacía, los recuerdos del día empezaron a inundar su cabeza. La ceremonia de graduación, Judy prendiendo la placa en su uniforme ella misma, pidiéndole que se arrodillara, su madre apareciendo de repente, su reencuentro entre lágrimas. Habían pasado tantas cosas que era difícil creer que todo hubiera ocurrido en un solo día. Quizá esto sea solo un gran sueño. Quizá al abrir los ojos me despierte y esté de vuelta bajo el puente.
El pensamiento fue en broma, pero aún así le asustó lo suficiente como para que sus ojos se abrieran de golpe. Inmediatamente se incorporó, apretando la placa con fuerza en su pata. Afortunadamente, seguía allí, y no se había desintegrado en polvo como solían hacer las cosas en sus pesadillas. Lentamente, relajó el agarre sobre la pieza de metal, sintiendo que la tensión en sus hombros empezaba a ceder. Tardó un momento en convencerse de que no estaba soñando, y que efectivamente sostenía una placa real de oficial de policía. Su placa de oficial de policía. Le dio la vuelta, mirando las palabras grabadas en ella. Pasó el pulgar por cada surco lentamente mientras las leía. Confianza. Integridad. Valentía. Las palabras le resultaban tan familiares, aunque Nick no pudo ubicarlas de inmediato. Había algo dándole vueltas en la cabeza. Algo tenue. Un recuerdo de hace mucho tiempo. Al volver a leer las 3 palabras, de repente lo comprendió. Yo, Nicholas Wilde, prometo ser valiente, leal, servicial y confiable. De repente, vio a un pequeño cachorro de zorro con el uniforme de Junior Ranger Scout parado frente a él, levantando la pata y sonriendo con orgullo con ojos verdes brillantes. Mientras Nick miraba a su versión más joven, sintió un calor creciendo en su pecho. Después de un momento, extendió su placa hacia el pequeño cachorro, sonriendo suavemente. Lo prometí, ¿verdad? Puede que haya tardado más de lo esperado, pero parece que podré cumplir esa promesa después de todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del pomo de la puerta girando. La imagen de su yo más joven se desvaneció cuando la puerta se abrió y entró una coneja de pelaje gris, frotándose todavía la parte trasera de las orejas con una toalla. Ella fue directa a su escritorio, doblando su propio uniforme y colocándolo en una bolsa bajo la mesa. Al enderezarse, sus ojos se encontraron con los de él, y ella ladeó la cabeza ligeramente. ¿Tienes algo en mente, Nick? Preguntó Judy, colgando su toalla mojada en su rincón, justo al lado de la ventana. ¿Mm? Oh, solo pensando en cosas, ya sabes, respondió él, dándole vueltas a su placa entre las patas. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Judy con curiosidad, acercándose a él. Él la miró un momento antes de hacerle un gesto para que se sentara en su colchón con él. Ella aceptó, sentándose y cruzando las piernas. Nick hizo lo mismo, incorporándose y cruzando las suyas para darle más espacio. Estaba pensando en la primera vez que te conocí, en Jumbeaus. Eso fue hace casi un año. Desde entonces, toda mi vida se ha puesto patas arriba. Me vi envuelto en una conspiración a gran escala tras ser chantajeado, casi muero varias veces, me quedé sin hogar, me mudé contigo, pasé por 6 meses de tortura en la academia y luego me reuní con mi madre, a la que no había visto en más de 10 años. Judy hizo una pausa. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Me llegan señales contradictorias. Son ambas. Zanahorias, cuando puse un pie por primera vez en este espantoso apartamento después de traerte del hospital, no pensé que volvería a ver mi pañuelo. Y nunca pensé que estaría sosteniendo una de estas. Le extendió la placa hacia ella. Solo las tengo gracias a ti. Tú hiciste que todo esto pasara. Judy no respondió, limitándose a mirar los 2 objetos en la pata extendida de Nick. Después de un rato, estiró suavemente la suya y puso una pata sobre el pañuelo, mirándolo sin palabras. Nick comprendió la mirada y abrió la pata, permitiéndole tomar ambos objetos. Judy contempló la placa y el pañuelo antes de hablar finalmente. Yo no hice que pasara, Nick. Tú lo hiciste. Conseguiste esta placa por tu propio esfuerzo. Incluso si yo no hubiera estado aquí, estoy segura de que habrías pasado la academia sin problemas, te graduaste como el primero de tu promoción, por si te hace falta recordarlo. En cuanto a tu madre, eso también fue todo mérito tuyo. Ah, sí. Me cuesta creerlo después de todo lo que orquestaste.
Arreglaste las cosas con tu madre a pesar de mi entrometimiento, Nick. No gracias a él. Tu madre siempre quiso reconciliarse contigo desde el principio, por eso vino a preguntar por ti a la comisaría. En el momento en que le dijiste a Robbie que ibas a ir a verla, te ibas a reunir con ella de todas formas, interfiriera yo o no. Bueno, ni siquiera habría considerado la idea de hablar con mi madre si no hubieras sido una coneja tan testaruda y me hubieras dado la lata con el tema. No lo creo, respondió Judy de inmediato, antes de bajar un poco la voz. Robbie me lo contó, ¿sabes? Sobre las pesadillas que has tenido, sobre cuánto te dolía lo que pasó con tu madre. Estoy segura de que habrías acabado buscando la forma de encontrarla tú mismo tarde o temprano. Hizo una pausa por un momento. Me equivoqué contigo, Nick. Me dijiste antes que arreglarías las cosas con tu madre a tu manera. No te creí entonces, pero ahora sí. Ella sonrió. Nick rió entre dientes, llevándose una pata a la mejilla. Habría estado bien que me hubieras creído antes de pegarme una patada en la cara. Judy se rascó la nuca con timidez. Ya, siento eso. Pero oye, todavía tienes tu deseo libre que no has usado, ¿verdad? Estoy segura de que se te ocurrirá algo humillante para hacerme hacer como venganza. Hay montones de posibilidades. Ciertamente las hay, su voz se fue apagando. En ese momento, algo encajó en su cabeza. Hablando de eso, hay algo que quería preguntar. ¿Por qué usaste tu deseo libre para hacerme arrodillar en el suelo? No necesitabas desperdiciarlo así, puede que hubiera sospechado, pero me habría puesto de rodillas si me lo hubieras pedido. Bueno, la única razón por la que hice esa apuesta fue para intentar que hablaras con tu madre, respondió Judy. Pero como ella ya estaba allí en la ceremonia de graduación, ya no necesitaba el deseo libre. Entonces, ¿por qué no guardarlo para otro momento? Solo quería que pudieras reunirte con tu madre de nuevo, Nick. Todo lo que pasó hoy en tu graduación era todo lo que quería ver. No necesito nada más. Nick vaciló. ¿Y aún así dejas que me quede con mi deseo libre? MMHM. Es mi forma de compensarte por lo que pasó durante nuestra pelea y por haber actuado a tus espaldas. Cuando se te ocurra algo, solo dime qué quieres que haga. Nick esperó a que apareciera una sonrisita pícara, a que ella soltara una carcajada y dijera que obviamente estaba bromeando. Pero no ocurrió. Ella se quedó allí sentada, con una sonrisa completamente pura y genuina. Tardó un poco en darse cuenta de que hablaba en serio. Todo lo que ella hizo no fue para vengarse de él, ni para demostrar que tenía razón. Fue para ayudarle, siempre había sido así desde el principio. Oh, zanahorias. Hubo una súbita oleada de calor dentro de su pecho. Y con ese calor llegó algo que no había sentido en mucho tiempo. Un vuelco en el corazón. Con todo lo que había estado pasando, sus exámenes, Robbie, su madre y su graduación, no había tenido tiempo de pensar en ello. Pero ahora que ella estaba sentada en su cama, justo frente a él, todos los sentimientos que había reprimido durante meses estaban saliendo rápidamente a la superficie. Intentó forzarlos a bajar de nuevo, pero por mucho que lo intentara, no podía. La estás mirando durante demasiado tiempo, le susurró una voz en el fondo de su mente. Nick apretó los dientes, forzando rápidamente una sonrisa para que ella la viera. Bueno, si insistes, zanahorias. Estoy seguro de que se me ocurrirá algo apropiado para que hagas. Lo espero con ganas. Judy le devolvió la sonrisa. Nick mantuvo su expresión un par de segundos más, antes de darse cuenta de que se estaba quedando en blanco sobre qué decir a continuación. El silencio empezaba rápidamente a pasar de cómodo a incómodo. Miró hacia abajo a las patas de ella para romper el contacto visual, y su mirada cayó en el pañuelo que ella aún sostenía. Sin pensar, se lo quitó. Sabes, he tenido esta cosa durante mucho tiempo, pero nunca aprendí realmente cómo doblarla.
Espera, ¿en serio? Sí. No fui explorador ni un día entero, así que nunca tuve tiempo de aprender, mi madre fue quien me lo puso la primera vez. Y después de aquel incidente, nunca tuve la intención de volver a usarlo. Claro, dijo Judy suavemente. Bueno, ahora que lo tienes de vuelta, ¿por qué no aprendes ahora? Tu madre me enseñó cómo hacerlo, es bastante fácil. No me apetece. Nick agitó una pata con desdén. Ya está doblado bien, así que creo que lo dejaré así. O sea, como tus corbatas que nunca te molestas en desanudar. ¿Esas que solo aflojas para quitártelas y luego las cuelgas en la silla? Preguntó Judy. Básicamente. Oh, vamos, Nick. No es tan difícil. Inténtalo al menos una vez, ¿quieres? Está bien, vale. Nick puso los ojos en blanco, sacando el pañuelo del pasador y extendiéndolo en la cama frente a ella. Solo voy a hacer esto una vez, para que dejes de preguntar. A ver, supongo que empiezo por aquí. Luego lo doblo aquí, luego, Aquí, señaló Judy. Dobla eso por encima, y trae este lado hacia allá. Nick siguió sus instrucciones, y poco después, tenía un pañuelo decentemente doblado en sus patas. Ya está. Ahora todo lo que tengo que hacer es ponérmelo alrededor del cuello, luego pasarlo por el pasador, y así no tendré que volver a hacer esto nunca más. Se pasó la tela alrededor del cuello y empezó a juguetear con el pasador dorado. Logró meter un extremo, pero no conseguía que el otro extremo entrara junto con el primero. Intentó mirar hacia abajo, pero considerando que el pañuelo estaba hecho para una versión mucho más pequeña de sí mismo, no tenía una buena vista. Nick, el espejo está justo ahí, ya sabes, Judy señaló con la cabeza hacia la puerta principal. No, yo puedo. Lo tendré listo en cualquier segundo, gruñó él, incapaz todavía de pasar el extremo de la tela por el pasador. Vale, esto está empezando a ser vergonzoso de ver. Judy puso los ojos en blanco con exasperación. Antes de que Nick pudiera decir nada, ella estiró las patas hacia él y le agarró las suyas. Nick se quedó helado ante su contacto repentino, no se atrevió a moverse mientras ella apartaba sus patas para manipular el pañuelo ella misma. Ella se inclinó más cerca, con sus orejas cayendo por detrás de ella para no chocar con su cara. Onknek no podía ver lo que pasaba debajo de su cabeza, podía oírla alisando la tela. Tras un par de segundos, oyó el sonido de la tela pasando finalmente por el pasador. ¿Ves? Las cosas serían mucho menos difíciles si dejaras de ser tan testarudo. Ella se echó un poco hacia atrás y, de repente, su cabeza apareció a la vista. Un segundo después, levantó la mirada y ambos se quedaron fijos a los ojos. Nick casi sintió que su corazón se detenía. La coneja estaba justo frente a él ahora, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento contra su rostro. Hubo un segundo completo de silencio absoluto entre los dos. Y luego, como si estuvieran sincronizados, ambos echaron la cabeza hacia atrás, apartando la mirada con torpeza. Así es. En fin, así es como se supone que debe hacerse. No fue tan difícil, ¿verdad? Preguntó Judy, mientras sus orejas volvían lentamente a su posición erguida. Nick apenas la escuchó. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en cómo se veían sus ojos color púrpura en ese instante. El aleteo en su pecho de antes empezaba a intensificarse, y todos esos sentimientos que habían estado burbujeando hacia la superficie amenazaban ahora con desbordarse por completo. Aún podía sentir su aroma en su nariz por lo cerca que ella había estado, y eso hacía que su cabeza y su pecho se sintieran pesados. Cuando se te ocurra algo, solo dime qué quieres, la voz de Judy de hacía unos minutos resonó en su mente. La verdad es que a Nick se le había ocurrido algo. De hecho, llevaba fantaseando con ello casi un año. Pero ese algo lo asustaba muchísimo.
Se reprendió a sí mismo por considerar siquiera la idea. Pero a pesar de que todos sus sentidos le decían que guardara silencio, había un pequeño zorro en su hombro que no dejaba de susurrarle al oído una y otra vez. Solo díselo. Dile que te gusta. Rayos, dile que la amas. ¿Por qué no usas tu deseo para invitarla a una cita? Nick sintió que sus orejas daban un vuelco. Tragó saliva para pasar el nudo en su garganta. ¿Zanahorias? ¿Puedo decirte algo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué pasa, Nick? Preguntó Judy, pareciendo un poco desconcertada por su repentina seriedad. Dios mío. ¿De verdad está pasando esto? ¿De verdad voy a hacerlo? Vaciló, mordiéndose el labio. Dilo. Solo dilo. Es una palabra. Una palabra de 4 letras, love /amor. Quería decirte que Hazlo. Quería decirte, gracias. Hizo una pausa. Por ser una coneja tonta. Por ir en contra de mis deseos y entrometerte en mi vida privada y andar a escondidas y tramar y conspirar para intentar hacerme feliz, terminó con una sonrisa burlona. Muy fluido, Wild. Realmente fluido. Pareció tardar un segundo en captarlo, pero cuando lo hizo, una amplia sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Judy. Por alguna razón, parecía aliviada, aunque Nick no tenía idea de por qué. Cuando quieras, listillo. Muy bien, creo que ya he divagado bastante. No te quitaré más tiempo de tu sueño reparador. Mañana tienes otro gran día con tu madre y estoy segura de que ambos tenéis mucho de qué poneros al día. Le devolvió la placa antes de trepar a su cama desde el colchón de él. Nick soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Lo mismo para ti y pies planos. ¿Habéis decidido a dónde iréis mañana? Preguntó él, apoyando la cabeza en la almohada. Robbie no ha estado en Tundratop todavía, así que estoy pensando en llevarlo a ver el refugio de nieve. Quizá hacer snowboard, construir un conejo de nieve, todo ese tipo de cosas. Suena bien. Muy bien, buenas noches, zanahorias. Buenas noches, Nick. Con un clic, la habitación quedó a oscuras. Nick oyó a Judy Revolvers un poco para ponerse cómoda. Finalmente, ella se acomodó y todo volvió a quedar en silencio, aparte de los crujidos y gemidos de las tablas del suelo del piso de arriba. Mientras el silencio se apoderaba de la habitación, Nick se puso una pata en el pecho, aún podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer que hubiera estado tan cerca de soltarlo todo así. Afortunadamente, Judy no se lo había echado en cara. Pero, ¿podría ella, tal vez, saberlo? El pensamiento se pronunció tan silenciosamente en su cabeza como si temiera que Judy pudiera oírlo de alguna manera. No por primera vez, se preguntó si sus enormes orejas de coneja habrían podido oír su corazón latiendo más rápido de lo normal. Cerró los ojos, exhalando lo más suavemente posible para intentar calmarse. Al hacerlo, una conversación anterior empezó a repetirse en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué llegarías tan lejos por mí? Porque eres mi amigo, Nick. Un amigo, pensó Nick, sintiendo una punzada de melancolía en el corazón, aunque la apartó rápidamente. No sabía si Judy entendería cómo se sentía realmente por ella, ni si alguna vez podría considerarlo como algo más que un amigo. Pero incluso si no lo hacía, seguía estando agradecido por todo lo que ella había hecho por él. Ella seguía considerándolo su mejor amigo, y por ahora, eso era suficiente. No quería pensar más en ello. Habían pasado tantas cosas hoy que, ahora mismo, solo necesitaba descansar. Después de todo, siempre estaba el mañana para resolverlo. Capítulo 33. Regreso a casa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuve aquí?
Era una pregunta retórica, y Nick sabía la respuesta. Aún así, no pudo evitar pensarla al detenerse frente a un lugar que conocía de sobra. Se quedó allí parado durante lo que parecieron minutos, contemplando la misma casa donde creció. Salvo por un aspecto un poco desgastado, desde fuera parecía exactamente igual que hacía 20 años. Las mismas paredes verdes descoloridas, el mismo pequeño parterre, el mismo número de dirección junto a la puerta principal. Una brisa fresca soplaba en el aire matutino, acariciándole el pelaje. El pavimento aún estaba ligeramente húmedo por el chaparrón de esa mañana. No había nadie más en la calle, un marcado contraste con las calles siempre bulliciosas y estridentes de Savannah Central. Cerró los ojos un momento, oyendo el susurro de los árboles y el repique de las gotas de lluvia al caer al suelo mientras el viento soplaba entre las hojas. Fue tal como lo recordaba de hacía todos esos años. Nick abrió los ojos, respiró hondo y sonrió antes de acercarse a la puerta principal. Tocó el timbre y esperó. Oyó pasos desde dentro. Al cabo de un rato, la puerta se abrió y apareció una zorra roja que le resultaba familiar. Llevaba una camiseta y pantalones cortos caqui, un atuendo inusual para ella, normalmente a esa hora todavía llevaría su bata de mañana. Por otro lado, la última vez que la había visto a esa hora del día había sido hacía una década. Muchas cosas podrían haber cambiado en ese tiempo. ¿Nicholas? ¿Eres tú? Preguntó Evie, abriendo mucho los ojos. Lo sé, lo sé. Es sorprendente verme despierto tan temprano. Pensé que teníamos mucho que hacer, así que pensé en venir un poco antes y... Un momento, interrumpió su madre. ¿Qué significa esto? Nick parpadeó. ¿Qué? Esa es mi frase, Nicholas. ¿Qué crees que haces aquí? Te vas de casa durante 10 años, no llamas ni visitas y de repente apareces aquí así antes de que haya desayunado. ¿Qué clase de artimaña intentas hacer? La expresión de asombro en el rostro de su madre había desaparecido, reemplazada por lo que solo pudo describir como un ceño fruncido. Nick se quedó mirando, con la boca todavía ligeramente abierta. Mamá, almorzamos juntos ayer, ¿recuerdas? Te dije que vendría hoy, dijo Nick lentamente. ¿Almorzar? ¡Qué rico! Como si mi hijo fugitivo fuera a hacerme algo tan bonito, se burló Evie. Estoy soñando, pensó Nick, pellizcándose suavemente el antebrazo. El escozor que le recorrió el brazo le respondió de inmediato, definitivamente no era un sueño. Mamá, yo. Quiero decir, no es como si hubieras planeado aparecer ayer en mi puerta para intentar explicarme por qué no me visitaste en los últimos 10 años, ¿verdad? La inflexión en su voz hizo que Nick se detuviera. Había prolongado esa última palabra muy levemente, de una manera completamente distinta a todo lo demás que había dicho. Fue en ese momento que Nick notó un ligero brillo en sus ojos que antes no tenía. Era un brillo juguetón, uno que recordaba muy bien. Finalmente lo comprendió. Ella me está dando una oportunidad. No podía creer que no se hubiera dado cuenta antes. Su madre estaba haciendo una actuación para él. Ella ya sabía de su plan de visitarla después de la graduación y ahora le estaba dando la oportunidad de dejar que las cosas salieran de la manera que él había imaginado desde el principio. En realidad, Nick se aclaró la garganta, sonriendo con suficiencia para hacerle saber que lo entendía. De hecho, si planeaba aparecer en tu puerta ayer para decirte algo. Desafortunadamente, 2 conejos entrometidos se interpusieron en mi camino, así que solo pude venir hoy. Su madre pareció visiblemente aliviada, aunque rápidamente volvió a fingir un ceño fruncido para mantenerse en el personaje. Ah, sí. Entonces, ¿qué planeabas decirme exactamente, Nicholas? Bueno, muchas cosas. Tenía todo un discurso ensayado y todo, pero para ser honesto, era bastante malo y se me olvidó en el momento en que abriste la puerta.
Pero si tuviera que intentar resumirlo, sería algo así: empezaría pidiendo perdón, mucho. Admitiría que te mentí durante los últimos 20 años y que me convertí en el zorro que nunca quisiste que fuera. Después de eso, te diría que he cambiado, y sacaría mi placa de policía para demostrártelo. Hizo el gesto de buscar en su bolsillo vacío. Había dejado la placa en casa de Judy antes de continuar. Y luego simplemente cruzaría los dedos y esperaría que no estuvieras lo suficientemente enfadada como para cerrarme la puerta en la cara. Terminó con una sonrisa incómoda. Abby se cruzó de brazos, con las cejas aún fruncidas. Aunque por la mirada de sus ojos, parecía estar haciendo un gran esfuerzo para no echarse a reír. Si te hubiera dejado continuar, ¿qué habrías dicho después?, preguntó ella. Nick miró al suelo un momento antes de volver a mirarla, con una expresión un poco más solemne. Te diría que tenías razón. Sobre todo. Sobre ver lo bueno en la gente, sobre intentar ser mi mejor versión. Tiré todo eso por la borda antes porque pensé que nadie me vería nunca como algo más que un zorro tramposo. Pero fui yo quien se equivocó. Puede que sea demasiado tarde para estar frente a ti y decir todo esto ahora, pero quería que supieras la verdad. Y, si alguna vez estuvieras dispuesta a perdonarme, me habría gustado empezar de nuevo. Y habría hecho cualquier cosa para compensártelo. Abby guardó silencio un rato. Pero finalmente, la fachada de la zorra se rompió y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Así que yo tenía razón después de todo? Sí. Siento haber tardado 20 años en darme cuenta de eso. ¿Y si te hubiera perdonado, habrías hecho cualquier cosa para compensármelo?, preguntó ella con picardía, con los ojos centelleando. Sí, dijo Nick, sintiendo un pequeño presentimiento ante la pregunta. Muy bien entonces. Te perdono, hijo mío. Puedes compensármelo dándome muchos nietos. Preferiblemente pronto, ya no me estoy haciendo más joven, ¿sabes? Ella le sonrió con descaro. Nick solo pudo quedarse mirando con los ojos como platos. Es broma, cielo. Ella soltó una risita antes de mirarlo con una sonrisa dulce. ¿Cuánto tiempo pasaste practicando ese discurso? Más de lo que me gustaría admitir, respondió Nick con un suspiro. Hubo un montón de cosas que pasé por alto, pero esa era la idea principal. Así que, ¿crees que habría funcionado? Abby juntó sus patas, con el rostro radiante de alegría pura. Habría funcionado. Absolutamente. Era todo lo que siempre quise escuchar. Antes de que Nick pudiera responder, su madre dio un paso fuera de la puerta, se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus brazos en un abrazo cálido y amoroso. Y luego hizo algo que Nick no esperaba, presionó su mejilla contra la de él y empezó a frotarse afectuosamente contra él, la señal inequívoca de una madre marcando a su cachorro. Bienvenido a casa, hijo mío. Nick cerró los ojos, dejando que una sonrisa se formara en su rostro. En ese momento, cada recuerdo del día anterior empezó a inundarlo de nuevo, llenando su corazón con un calor que había anhelado volver a sentir durante años. Él le devolvió el frotamiento con suavidad, y ella respondió ladeando la cabeza para darle un tierno beso en la mejilla. Nick sintió que su propia cola empezaba a agitarse alegremente detrás de él. Habría sido vergonzoso si no fuera por el hecho de que la zorra frente a él tenía una cola igual de inquieta. Podría haberse quedado allí para siempre, pero finalmente su madre se apartó, indicándole con la cabeza que la siguiera al interior. Él vaciló un momento al mirar dentro de la casa, pero tras respirar hondo, cruzó el umbral. En el momento en que lo hizo, una oleada de nostalgia le invadió inmediatamente. Algunas cosas habían cambiado, pero la mayor parte de la casa seguía exactamente igual a como la recordaba de pequeño. El armario de los abrigos cerca de la puerta, las escaleras de madera cerca de la sala, el gran espejo en la pared, incluso percibió un olor familiar a café matutino proveniente de la cocina, la misma mezcla que su madre había bebido desde que tenía memoria.
Es como si nunca me hubiera ido. Los recuerdos de hace mucho tiempo regresaron a él en torrente. A pesar de haberse preparado para este momento, ver la misma casa en la que creció después de más de 10 años todavía le hacía sentirse abrumado. Paseó la mirada por la habitación, dejando que los recuerdos fluyeran y permitiéndose recordar tiempos más sencillos. Sabes, no esperaba que aparecieras pareciéndote a mis paredes, comentó Evie, sacándolo de su ensimismamiento. ¿Te pusiste eso a propósito? Debo decir que el motivo havallano verde queda mejor en las paredes que en tu camisa. Nick miró su habitual camisa verde que usaba la mayor parte del tiempo. No se le había ocurrido que el diseño guardaba un parecido sorprendente con el papel tapiz de la casa. Se veía un poco raro, ahora que ella lo mencionaba. Bueno, siempre he soñado con parecer una cabeza flotante mientras camino por la casa, bromeó Nick, siguiendo a su madre hacia la sala. Pero no me puse esto a propósito. Es lo que suelo llevar cuando salgo. Evie parpadeó. Eso es lo que sueles llevar. Cielo, esa camisa es tan chillona. Por favor, dime que tienes otros conjuntos en tu armario. Oh, los tengo, no te preocupes. Diría que tengo unas 11 camisas más como esta. Te enseñaré la rosa la próxima vez que venga. Creo que te gustará especialmente la corbata con la que pienso combinarla, sonrió Nick. Evie se estremeció visiblemente. Creo que ya sé que te voy a regalar por Navidad este año. Y el que viene, sacudió la cabeza con una pequeña risa. De hecho, tenemos bastantes Navidades que recuperar, ¿verdad? Creo que simplemente te compraré un armario entero nuevo y haré que lo envíen a tu casa. Al terminar la frase, algo pareció encajar en su cabeza. Ah, es cierto, quería preguntarte, ¿sigues viviendo en Savannah Central? Recuerdo que me dijiste antes que te estabas quedando en un pequeño apartamento allí. Nick se detuvo en seco. Espera, ¿quieres decir que no lo sabes? ¿Zanahorias nunca te lo dijo? Su madre se detuvo también, girándose para mirarlo. No, nunca salió en nuestra conversación. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Cierto, sobre eso, en este momento, estoy algo así como sin hogar. Pero no entres en pánico. ¿Qué? Debería haber empezado con él no entres en pánico, dijo Nick con sarcasmo. Relájate, mamá. No ha sido para tanto. Mi casero me echó de mi último apartamento hace unos 7 meses. ¿7 meses? Exclamó Evie, claramente todavía en pánico. ¿Pero por qué? Resumiendo, uno de mis negocios salió mal y él se enteró. No ayudó que esto pasara en la época en que un montón de depredadores se estaban volviendo salvajes. Nick levantó rápidamente las patas para evitar que la zorra explotara allí mismo. Pero no te preocupes, no he estado durmiendo en la calle ni nada parecido. Me he estado quedando en la academia la mayor parte de los últimos 6 meses. Y Zanahorias me ha dejado quedarme con ella mientras busco un sitio nuevo. Oh, el tono de Evie finalmente se suavizó y soltó un suspiro de alivio. Ya veo. Es muy amable por parte de Judy hacer eso. Es una conejita tan dulce, no puedo creer que haya hecho todo esto por ti. Sí, yo tampoco, murmuró Nick, sintiendo un aleteo familiar en el pecho. En ese momento, creyó ver una expresión extraña en el rostro de su madre, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Sabes, tu habitación arriba todavía está disponible, no la he tocado desde que te fuiste. Si no te importa, siempre podrías mudarte aquí un tiempo, al menos hasta que encuentres un lugar propio. Nick sonrió. Gracias por la oferta, mamá. Y no es que no quiera, de verdad. Es solo que el sitio de Judy está mucho más cerca de la comisaría, así que es mucho más cómodo para ir a trabajar desde allí. Y desafortunadamente, el pase de lista matutino suele ser bastante temprano. Entiendo, bueno, me alegra que tengas un techo sobre tu cabeza.
En fin, sentémonos en el sofá, si no, estaremos aquí de pie todo el día, respondió Evie, dándose la vuelta y caminando hacia la sala. Hizo un excelente trabajo ocultándolo, pero Nick aún podía notar un matiz de decepción en su voz. Inmediatamente alargó una pata y la puso suavemente sobre el hombro de ella, haciendo que se girara hacia él. Cuando lo hizo, la miró con seguridad. Seguiré viniendo a visitarte a menudo, mamá. Lo prometo. De verdad esta vez. Y tú puedes venir a visitarme también cuando quieras. Aunque será un poco apretado hasta que encuentre mi propio sitio. Tras un par de segundos, su madre sonrió dulcemente, puso su pata sobre la de él y le dio un suave apretón. Gracias, cielo. Los dos llegaron finalmente al sofá en forma de L, que era el mismo en el que Nick recordaba haberse sentado de pequeño. Todavía estaba en excelentes condiciones, nadie diría que tenía más de 2 décadas solo con mirarlo. Evie se sentó en medio del sofá y él hizo lo mismo, dejando una bolsa que traía en el suelo. Al hacerlo, olfateó el aire un par de veces, dándose cuenta de que el olor de antes se había intensificado. Miró hacia la mesa y vio un par de tazas de café llenas sobre una bandeja, con un tarro de azúcar y un par de cucharillas al lado. El café parecía recién servido, con briznas de vapor subiendo todavía de las tazas. ¿Llenaste estas cuando toqué el timbre?, preguntó Nick. Evie asintió alegremente. Claro. Si mal no recuerdo, ¿te gusta solo, con 2 de azúcar? Ahora es con una de azúcar. Nick tomó una cucharadita de azúcar y la echó en su taza. 2 cucharadas es un poco demasiado dulce para mí últimamente. Supongo que eso pasa cuando envejeces. Entonces yo debo de ser una zorra eternamente joven. Edia le devolvió la sonrisa, añadiendo un par de cucharaditas de azúcar a su propia taza. No creo que mi gusto por lo dulce haya desaparecido nunca. Nota mental, comprarle un medidor de glucosa a mamá, pensó Nick, tomando un sorbo de su taza antes de volver a dejarla sobre la mesa. Al hacerlo, un par de álbumes de fotos viejos y gastados sobre la mesa le llamaron la atención. Hacía mucho tiempo que no los veía, pero los reconoció al instante. Alargó la mano y cogió uno, pasando una pata por la portada del álbum. Estaba suave, sin rastro de polvo. Lo abrió y, efectivamente, vio muchas versiones más jóvenes de sí mismo sonriéndole. Mamá, no me digas que has estado mirando estos viejos álbumes de fotos, puso los ojos en blanco, lanzándole una mirada a su madre. Bueno, me preocupaba olvidar qué aspecto tenías después de 10 años, así que quería darme un pequeño recordatorio. Ella le guiñó un ojo en respuesta. Muy gracioso. Como si este cachorro de zorro con cara de tonto se pareciera en algo a mí. Nick señaló una de las fotos de su yo más joven sacando la lengua y haciendo una cara divertida a la cámara. ¿En serio? Para mí te ves exactamente como el cachorrito travieso de esta foto. Solo que un poco más alto. Y más peludo. Evie soltó una risita. Ya quisieras. Oh, es verdad. Incluso saqué un montón de fotos de ese mismo cachorrito travieso subiendo al escenario para recoger su placa nueva y brillante ayer. Mira, te enseño. Cogió su teléfono de la mesa, pasando las pantallas lentamente. A ver, ¿dónde estaban mis fotos? Nick rió suavemente. Esa de ahí, mamá. La azul de arriba a la izquierda. Ah, es verdad. Gracias, cielo. Tocó la pantalla y sostuvo su teléfono junto al álbum de fotos para que Nick lo viera. Ahí lo tienes. Pruebas innegables, ¿no crees? Conseguí unas cuantas tomas buenas tuyas, incluso desde la parte de atrás de la multitud. Estoy deseando imprimirlas y añadirlas a la colección. Nick pasó las fotos en el teléfono de ella, incapaz de evitar soltar una carcajada. Creo que nuestras definiciones de buenas son bastante diferentes, mamá. Se ven fatal.
Sabes que la academia tiene fotógrafos dedicados, ¿verdad? Ya deberían haber colgado las fotos de la graduación en su página de redes sociales o algo así. Sacó su propio teléfono, buscando rápidamente la página en Google antes de enseñársela a su madre. Sí, actualizaron el álbum anoche. Mira. Pasó las fotos una a una para que ella las viera. Al hacerlo, vio cómo se le iluminaban los ojos a su madre. Oh. Tienes razón, estas fotos son preciosas. Y mira, ahí estás tú delante. Oh, y mira tu carita tan guapa. Espera, se acercó más al teléfono. ¿Llevas gafas de sol? ¿Y tienes un café? Me sorprende que hayan publicado esa. Nick sonrió. ¿Crees que el jefe me dejará usarla como mi foto oficial de la comisaría? Probablemente no. Aunque debo decir que te queda muy bien el estilo, comentó Evie, pasando las fotos en el teléfono. Hay tantas fotos buenas aquí que no sé cuáles debería imprimir. Me encantaría imprimir todo el álbum, pero creo que eso saldría un poco caro. Seguramente. Pero sabes, si quisieras verlas todas, podrías hacer esto. Nick cogió el teléfono de su madre y navegó hasta la misma página de redes sociales en la que estaba él. Sin decir palabra, tocó la pantalla unas cuantas veces antes de bloquear el teléfono y devolvérselo. ¿Qué has hecho?, preguntó Evie, confundida. Prueba a desbloquear tu teléfono, dijo Nick. Su madre hizo lo que le pidió. Un momento después, soltó un grito ahogado al ver lo que había en su pantalla, el fondo de pantalla de su teléfono, que hasta ahora era solo un fondo azul genérico, mostraba ahora la misma foto que él acababa de enseñarle. ¿No sabías que podías hacer eso, verdad?, preguntó Nick con una sonrisa de suficiencia. No, no lo sabía. Es increíble. ¿Cómo lo has hecho? Magia. Nick le guiñó un ojo. Si quieres, puedo descargar todo el conjunto y hacer que el fondo de pantalla vaya rotando. Así cada vez que enciendas la pantalla, la foto será diferente. Eso sería maravilloso, cielo. Gracias. Se inclinó para darle un cariñoso frotamiento una vez más. Un calor agradable se extendió por el pecho de Nick al sentir su tacto suave y gentil. No se había dado cuenta de cuánto había echado de menos momentos como este. A pesar de su reencuentro ayer, todavía había albergado dudas de que pudieran recuperar la misma relación cariñosa que tenían cuando era pequeño. Pero ahora, sentado con ella de esta manera, sintió que esas dudas empezaban a desvanecerse lentamente. Muy bien, déjame meter el resto del conjunto de fotos en tu teléfono. Iba a preguntar si tu teléfono tiene suficiente espacio para ellas, pero algo me dice que ni siquiera sabes cuánto espacio tienes para empezar. Tienes razón en eso, respondió Evie con una risita. Nick ni siquiera se molestó en poner los ojos en blanco esta vez. Volvió al principio del álbum y empezó a desplazarse por las fotos, descargando las relevantes en el teléfono de su madre. El álbum estaba en orden cronológico, empezando por los invitados llenando el recinto, luego los graduados entrando, Judy dando su gran discurso y luego todos los graduados subiendo al escenario para recibir sus placas. Fue pasando las fotos a ritmo rápido, hasta que una foto en particular le hizo detenerse. Era la foto de Judy prendiendo su placa al uniforme. Se demoró un poco en la imagen, específicamente en la cara sonriente de la coneja. Verla le recordó instantáneamente lo que pasó la noche anterior. O lo que casi pasó, más bien. Había estado tan cerca de decírselo, pero se acobardó en el último momento. No pudo obligarse a decirle la verdad. ¿Pero cómo podría? Ella valoraba tanto su amistad, lo suficiente como para echarse a llorar por ella bajo aquel puente. ¿Cómo podía siquiera pensar en hacer algo que pudiera arruinar todo lo que tenían? Exhaló suavemente. Sí, eso es. Aún es demasiado pronto. Ni siquiera hemos empezado a trabajar juntos todavía. Pero quizá algún día.
Algo captó su atención por el rabillo del ojo. Mirando a su izquierda, vio a su madre observándole intensamente con la cabeza ladeada, con una expresión levemente curiosa en su rostro. En el momento en que hizo contacto visual con ella, ella parpadeó y retiró la cabeza rápidamente. Mamá? ¿Tengo algo en la cara?, preguntó él. Oh, no, no es nada, cielo, respondió ella, volviendo a mirar el teléfono en sus patas. Solo estaba pensando en lo mucho que echaba de menos mirarte. Aún tienes el resto del día para hacerlo, rió Nick. En fin, esa es la última foto. Ahora, si alguna vez quieres ver mi cara, aunque no tengo ni idea de por qué querrías eso, solo tienes que mirar tu teléfono. Gracias, cielo. Aunque de todas formas voy a imprimir algunas de estas fotos. Sin duda voy a enmarcar esa en la que recibes tu placa, esa va directa a mi mesita de noche. Claro, mamá, dijo Nick. Bueno, ahora que eso está hecho, supongo que debería empezar con lo que realmente he venido a hacer aquí. Se inclinó hacia adelante, metió la mano en su bolsa y sacó un familiar cuaderno de bocetos marrón. La expresión de Evie se volvió un poco más solemne, estaba claro que sabía exactamente qué cuaderno era. No obstante, mantuvo su expresión calmada, mirándole en silencio y esperando a que continuara. Ya sabes lo que hay dentro, ¿verdad?, preguntó Nick. Sí, lo sé. Debo decir que muchos de los planes que hay dentro son muy impresionantes, deben haber requerido mucha planificación. Ella sonrió suavemente en respuesta. Nick vaciló. Su madre sonaba inesperadamente indiferente sobre todo este asunto. Sí, fue mucha planificación, respondió finalmente. Pensé que usaría esto para explicártelo todo, ya que aquí es donde empezó todo. ¿Estás lista? Evie asintió. Estoy lista. Y así, sentados los dos juntos, Nick comenzó. Usando su cuaderno como una especie de diario, guió a su madre a través de las últimas 2 décadas de su vida. Desde sus hazañas moralmente cuestionables como cachorro, pasando por las mentiras que había contado para ocultárselas a ella, hasta el momento en que le dio la espalda a ella y a todo en lo que creía. Siempre había sabido que revelar toda la verdad sería difícil, pero decir todo en voz alta se sentía como si la estuviera apuñalando en el estómago una y otra vez. Esperaba que ella se sorprendiera, se enfadara o se sintiera decepcionada como mínimo. Pero durante toda su confesión, ella nunca levantó la voz ni le frunció el ceño. Hubo muchos momentos en los que él hacía una pausa y aplanaba las orejas o bajaba la cabeza avergonzado. Pero cada vez, su madre simplemente ponía la pata en su hombro y le pedía que continuara. No solo estaba calmada con todo lo que él hizo, de hecho, expresó un interés genuino en ello. Como pedir más detalles sobre cómo funcionaban algunos de sus timos, cómo los perfeccionó a lo largo de los años y todos los planes de contingencia que tenía por si le pillaban. Incluso bromeó sobre algunos de los planes, ofreciendo sugerencias sobre cómo mejorar algunos de ellos. Si Nick no la conociera mejor, habría pensado que estaba interesada en probar el timo ella misma. Pero lo más probable era que simplemente no quisiera decir nada que pudiera volver a abrir la brecha entre ellos. Y Nick estaba agradecido por eso. También sintió una repentina oleada de gratitud hacia Judy. Puede que su primer encuentro con su madre no hubiera salido como ella pretendía, pero definitivamente había ayudado a preparar a su madre para escuchar todo lo que él estaba diciendo ahora. Pasaron un par de horas. Evie había estado escuchando con calma todo el tiempo, pero cuando Nick le contó sobre su primer gran timo que salió mal, su barniz de serenidad finalmente se rompió y él vio cómo sus ojos empezaban a ensancharse. ¿Iban a cortarte la cola?, exclamó ella. Sí, básicamente. Tuve bastante suerte, considerando todo. Nick fue quien me ayudó a escapar antes de que eso pasara. Fue cuando nos conocimos, de hecho. Por primera vez en el día, un ceño fruncido cruzó el rostro de su madre. Nick casi pudo ver cómo se le erizaba el pelaje de los brazos.
Era solo un niño. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en hacer algo así? Técnicamente un adolescente. Y uno bastante temerario, además. No eran unos tipos cualquiera, mamá. Y para ser justos, lo que yo les hice tampoco fue exactamente inofensivo. De cualquier forma, ese día aprendí una buena lección sobre tener un plan de escape adecuado cada vez que daba un golpe. Eddie pareció querer decir algo, pero se lo pensó mejor y exhaló ligeramente. Por favor, dime que nunca volviste a hacer algo tan temerario después de eso. MMM. No exactamente, dijo Nick con timidez. Hubo una vez que le vendí a un jefe de la mafia una alfombra hecha de pelo de mofeta. Oh, tienes que estar bromeando, gimió Evie, pinzándose el puente de la nariz con la pata. Desafortunadamente, no. Pero oye, ese jefe de la mafia resultó ser una de las razones principales por las que Zanahorias y yo pudimos encontrar a los mamíferos desaparecidos, así que supongo que todo salió bien, ¿no? Creo que necesito más café. Edia suspiró mientras miraba su taza vacía, aunque su expresión se suavizó rápidamente. Pero es un buen momento. ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Creo que ya hemos cubierto mucho por ahora. ¿Puedes contarme más sobre eso después de que almorcemos algo? ¿Más comida? Sabes, Zanahorias ya se estaba burlando de eso, pero a este paso, realmente no voy a caber en mi uniforme la semana que viene. No te preocupes, no es para tanto. Iré preparándolo. Se levantó de su asiento, recogiendo tanto su taza como la de Nick. ¿Quieres que te ayude? Preguntó Nick, poniéndose de pie también. Está bien, cielo. Todo está casi listo, solo necesito unos minutos para montarlo. Empezó a caminar hacia la cocina, pero se detuvo para volverse hacia él. ¿Podrías ayudarme con otra cosa, sin embargo? Hay una tabla de planchar cerca de la puerta principal. ¿Crees que podrías ayudarme a subirla al cuarto de invitados? ¿Compraste una tabla de planchar nueva? ¡Qué sorpresa! Oh, no es nueva. ¿Recuerdas a Arena, la de unas casas más allá? Su tía falleció hace poco y su familia ha estado vaciando la casa de la anciana zorra. Iban a tirar un montón de cosas, pero Rená me preguntó si quería algo. Y yo he estado usando la misma tabla desde hace tiempo. Ah, eso suena más propio de ti. Nick rió entre dientes. ¿No te preocupa que esté embrujada o algo así? No creo que su tía eligiera la tabla de planchar para aparecerse. Apuesto por la nevera, Rená se quedó con esa. Le dije que me avisara si empieza a oír voces cuando va a por un aperitivo a medianoche. ¿Sabes qué? No voy a comentar nada al respecto. Ahora vuelvo. Nick sacudió la cabeza, dirigiéndose hacia la puerta principal para coger la tabla mientras su madre desaparecía en la cocina. No le resultó demasiado difícil de cargar, aunque podía imaginar a su madre pasándolo un poco peor debido a su tamaño incómodo. Una vez que subió las escaleras, giró a la izquierda y la llevó al cuarto de invitados como ella le había pedido. Luego se dio la vuelta para volver a bajar, pero otra puerta a poca distancia le hizo detenerse, su antigua habitación. Su madre había dicho que nunca la había vaciado. No hará daño echar un vistazo rápido. Se tomó un momento para empujar la puerta. Efectivamente, la vista familiar de su antiguo cuarto le saludó. Todo seguía en el mismo lugar que recordaba, desde su escritorio hasta su vieja cómoda y su antigua cama. Incluso la sábana era la misma que recordaba usar hace años. Pero a pesar de eso, apenas había polvo por ninguna parte. Estaba claro que su madre la mantenía bien cuidada. Entró lentamente en la habitación, pasando la pata por la sábana y luego por su viejo escritorio. Después fue hacia la cajonera, abriendo los cajones para mirar dentro. Todavía estaban llenos de baratijas aleatorias que no tuvo espacio para llevarse cuando se fue de casa hace 10 años. Su vieja colección de cómics, un cubo de Rubik, folletos y cartas que había abierto pero que nunca llegó a tirar, la lista era larga.
Fue sacando los objetos uno por uno, sintiéndose cada vez más nostálgico. Le sorprendió que su madre no hubiera tirado nada de lo que había dentro, pero se alegró de que no lo hiciera. Sacó un par de cómics de sus fundas de plástico. Las páginas estaban amarillentas, con algunas manchas marrones esparcidas. Pero por lo demás, seguían siendo perfectamente legibles. Hojeó las páginas de uno de los libros y, al hacerlo, una pequeña tarjeta de plástico cayó de entre las hojas. Nick se detuvo, agachándose para recogerla. Parecía una tarjeta de acceso a algún lugar, aunque no recordaba exactamente qué era. La tarjeta era de color verde claro, con un pequeño número de serie impreso en la parte inferior. Le dio la vuelta a la tarjeta para ver si había algo más escrito. No lo había, aunque en el otro lado había un diseño minimalista de lo que parecía un árbol alto con una copa ancha. Ladeó la cabeza, intentando recordar para qué era la tarjeta. Después de unos momentos, se dio cuenta. Esto era para aquel lugar más alto del distrito, ¿verdad? El puente del cielo, o algo así. Lo estaba recordando ahora. Recordaba haber visitado el lugar un par de veces de niño y recordaba haber disfrutado la experiencia lo suficiente como para guardar el pase de acceso como recuerdo. Aunque obviamente ya habría caducado hacía tiempo. Cielo. El almuerzo está listo. Oyó la voz de su madre desde abajo, seguida del sonido de cubiertos y platos siendo colocados en la mesa. Vale, ahora bajo. Respondió él, guardándose la tarjeta en el bolsillo de la camisa antes de volver a meter el resto de los objetos en el cajón y cerrarlo. Se hizo la nota mental de volver a leer esos viejos cómics algún día cercano mientras salía de la habitación y volvía a bajar. El almuerzo fue un menú muy familiar, sándwiches de atún fundido a la parrilla con una guarnición de sopa de tomate. Era una comida que su madre preparaba a menudo en sus años de juventud, especialmente cuando no tenía mucho tiempo para cocinar. Quizá fuera solo la nostalgia, pero sabían incluso mejor de lo que recordaba. Y para rematar, ella le sorprendió sacando un bote de helado de arándanos para el postre, algo que había comprado para la ocasión especial. Tras terminar de almorzar, volvieron a la sala para continuar con el siguiente gran tema, el caso de los aulladores. Gracias a cierta coneja entrometida, Abby ya conocía los detalles sobre cómo se conocieron Nick y Judy, incluyendo cómo Judy chantajeó a Nick para que la ayudara con su investigación. Así que, durante el resto de la tarde, Nick ayudó a rellenar los huecos de la historia. Mientras que Abby había estado mayormente estoica durante su charla de la mañana, esta vez se mostró mucho más expresiva. Frunció el ceño mientras Nick le explicaba el timo de los patapaletas y cómo terminó con Judy plantada en cemento fresco. Y se vio visiblemente divertida por el hecho de que Judy lograra vengarse con la grabación del bolígrafo zanahoria. Contra su mejor juicio, le contó a su madre sobre haber llevado a Judy al oasis de Mystic Springs. Aunque la zorra no dijo nada en voz alta, él pudo notar que se moría de ganas de preguntar cómo conocía él ese lugar de mamíferos sin ropa. Pasó rápidamente a hablar del Departamento de Vehículos para Mamíferos, DVM, y luego de ser atrapados y llevados a la casa del señor Big en Tundra Town. Nick habría jurado que vio el corazón de su madre saltar a su boca cuando le contó lo cerca que estuvieron ambos de ser congelados. Fue la primera vez en todo el día que ella le pidió que dejara de hablar para poder tomarse un momento e intentar recomponerse, sujetándose la cabeza con las patas y murmurando incoherentemente para sí misma. Finalmente se calmó, aunque desafortunadamente su compostura no duró mucho, porque la siguiente parte de su historia implicaba casi morir descuartizado por un jaguar salvaje y caer al vacío en el distrito forestal. Logró mantenerse entera durante esa parte y luego continuó escuchando en silencio todo el camino hasta la conferencia de prensa. ¿Lo viste por la tele?, le preguntó Nick. Sí, lo vi. Fue un asunto bastante importante en su momento, respondió Abby. Judy me habló de ello el día que vino a visitarme también. Me contó que dejó de ser policía por lo que pasó en esa rueda de prensa. Sentía que era responsable de haber hecho daño a los depredadores. Especialmente a ti.
Creo que perdí la cuenta de cuántas veces me pidió perdón ese día. Sí, eso suena propio de zanahorias. Nick rió entre dientes antes de que sus párpados se cerraran un poco. Después de ese día, pensé que eso era todo. Que se había acabado. Pero entonces, unos meses después, ella volvió. Condujo todo el camino desde Bunny Burrow para buscarme, solo para poder desahogarse llorando y decir que lo sentía. Incluso se llamó a sí misma coneja tonta, conseguí grabarlo en ese bolígrafo zanahoria suyo. Algo pareció encajar en la cabeza de Evie. Así que por eso quería grabarte en tu graduación. Parece que los dos tenéis una especie de concurso para ver quién supera al otro con esos bolígrafos. Oh, no tienes ni idea, mamá, pensó Nick para sí mismo. En fin, la perdoné, me dio unos arándanos de la granja de su familia, son los mejores, por cierto, y luego fuimos a averiguar dónde fabricaban el suero de aulladores. Lo rastreamos hasta un viejo vagón de tren en una antigua estación subterránea, pero allí había un montón de compinches de Bellwether. Nick continuó con su historia, detallando el secuestro del tren, el escape por los pelos y luego lo que pasó en el Museo de Historia Natural. Este fue, con diferencia, el momento en que vio a su madre más alterada, especialmente cuando mencionó el plan de Bellwether de dispararle con un proyectil de aullador para volverlo salvaje y que matara a Judy. Por la fuerza con la que la zorra apretaba su taza de café, Nick temió que la aplastara allí mismo. Se hizo la nota mental de no dejar que se acercaran nunca a Bellwether bajo ninguna circunstancia. Así que, después de arrestar a Bellwether, llevé a Zanahorias al hospital. El resto es bastante sencillo. Recuperó su trabajo, me pidió que fuera su compañero otra vez, luego se enteró de que yo no tenía casa y me ofreció un lugar donde quedarme. Luego descubrió lo del pañuelo y se fue a su pequeña aventura para intentar encontrarte. Tú la conociste a su hermano, pasaron cosas. Y ahora estás aquí, terminó Evie. Bueno, me he saltado unos cuantos pasos, como lo que pasó en la academia, pero sí, esa es la idea. Esa fue, toda una historia. Evie exhaló, relajando finalmente los hombros. Creo que he envejecido unos cuantos años solo escuchando todo eso. Honestamente, lo único que puedo decir es que me alegro de que estés bien, cielo. Si te hubiera pasado algo ahí fuera, no creo que yo, se interrumpió, tragando el nudo que tenía en la garganta. Sí, lo sé. Siento haberte hecho preocupar. No, está bien, respondió Evie, dejando su taza en la mesa. Judy me contó algunos detalles del caso cuando la conocí, pero no tenía idea de que los dos habíais pasado por tanto. Nick se rascó la nuca. Quizá debería haber omitido algunos detalles. No, me alegra haberlo oído todo. Gracias por contármelo todo, cielo. Te lo agradezco mucho. En fin, creo que por hoy ya es suficiente. Se supone que hoy es un día feliz, quizá deberíamos hablar de cosas más alegres ahora. ¿Cómo qué? Como la semana que viene. Vas a ser el primer zorro en el cuerpo. ¿Estás emocionado? Preguntó ella, con las orejas erguidas. Bueno, es un poco pronto para decirlo, ¿no? Nunca se sabe si mi primer día va a terminar como lo que pasó aquella noche con los Scouts. Nick rió entre dientes, aunque inmediatamente se arrepintió al ver la mirada de preocupación en el rostro de su madre. Rápidamente le restó importancia. No te preocupes, seguro que no será así. Pero supongo que diría que estoy esperanzado. ¿Positivo? Algo así. Pero para ser honesto, no tengo idea de qué esperar. Estar en la academia es una cosa, pero ser policía. He sido muchas cosas en mi vida, pero nunca nada como esto. Realmente tengo que cumplir la ley. ¿Te lo imaginas? Yo. ¿Un buen y honesto miembro trabajador de la sociedad? Inconcebible. Soltó un falso gemido de asco, lo que hizo que su madre soltara una risita. Creo que lo harás muy bien, cielo.
He oído que los buenos y honestos miembros trabajadores de la sociedad suelen caer muy bien. Tal vez. Pero no lo olvides, zorro. Se señaló a sí mismo. No espero que las cosas sean mágicamente de color rosa solo porque vaya a llevar el uniforme. Pero, aunque no lo sean, está bien. Si la gente no cree en mí, solo tengo que seguir intentándolo hasta que lo hagan, ¿verdad? Definitivamente. Abby asintió. Y pase lo que pase, siempre me tendrás a mí en tu rincón apoyándote. Y sé que no soy la única. Una sonrisa cruzó el rostro de Nick. Gracias, mamá. De repente, algo pareció ocurrírsele a Abby y se inclinó un poco más hacia él. Eso me recuerda que hay algo que he estado queriendo preguntarte. ¿El qué? Antes estaba bromeando con lo de los nietos, pero ¿realmente has hecho algún progreso en eso? Me preguntaba si hay alguien especial en tu vida que estuvieras planeando presentarme eventualmente. Ella sonrió esperanzada. Oh. Ja, has estado esperando para volver a ese tema, ¿verdad? Rió Nick. Bueno, a veces se siente soledad aquí dentro, y como probablemente no tendrás tanto tiempo para visitarme con tu trabajo y todo, esperaba que pudieras darme a alguien a quien cuidar. Así que, ¿ya tienes a alguien? No. Nunca tuve tiempo para relaciones, ¿sabes? Y por mi experiencia, las relaciones suelen dar más problemas de lo que valen. Dudo que cualquier zorra decente hubiera querido tener nada que ver conmigo románticamente. Y para ser honesto, probablemente cuestionaría la cordura de cualquiera que lo hiciera. Su madre frunció el ceño en desaprobación ante su autodesprecio, una mirada que él conocía demasiado bien. Él levantó las patas a la defensiva. Oye, solo digo la verdad. En mi antiguo trabajo, las relaciones eran algo peligroso. Nunca sabía si alguien estaba siendo amable solo para sacar algo de ti o para apuñalarte por la espalda. Incluso si me hubieran interesado las relaciones, no habrían sido una buena idea. Supongo que eso tiene sentido, pero ¿qué hay de ahora? Las cosas son diferentes ahora, ¿verdad? Ya que vas a tener un trabajo nuevo y todo. Estoy segura de que a las damas les encantaría un zorro guapo de uniforme. Le dio un codazo juguetón. Solo tú pensarías que soy guapo, mamá. Nick puso los ojos en blanco. El más guapo, insistió Abby radiante. ¿Pero estarías interesado en buscar a alguien ahora? Nick abrió la boca inmediatamente para decir no, pero la palabra se le quedó atascada en la garganta. Mirar los ojos verdes de su madre le recordó todo lo que le había llevado hasta este momento. Le recordó que cerrarse en banda fue lo que causó la brecha entre ellos al principio. Ya se había prometido a sí mismo antes de venir que no le ocultaría más cosas a su madre. Y aunque esto no era lo que tenía en mente cuando hizo esa promesa, aún así quería cumplirla. Bueno, es complicado. Es un proyecto en curso. Más o menos. ¿A qué te refieres? Preguntó Abby con inocencia. Puede que haya alguien en quien me he interesado recientemente, pero no sé si ella estaría interesada en mí. ¿Aún no se lo has dicho? Preguntó Abby. No, no lo he hecho, respondió Nick. ¿Por qué no? Porque no sé si es la adecuada. Hay mucho que considerar, ¿sabes? Compatibilidad, intereses mutuos, todo ese tipo de cosas. No sé si tú la aprobarías, solo digo, puede que ni siquiera quiera tener cachorros. Abby se quedó pensando un momento antes de mirarlo directamente a los ojos. Es Judy, ¿verdad? Todo el cuerpo de Nick se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Fue como si todo su sistema se hubiera apagado y se estuviera reiniciando por dentro. Su respuesta, sin embargo, pareció ser exactamente lo que su madre esperaba ver, porque su expresión solemne dio paso instantáneamente a una de triunfo jubiloso.
Es ella, ¿verdad? Preguntó, con un tono cada vez más excitado. Nick balbuceó unos cuantos ruidos incoherentes antes de recordar finalmente qué eran las palabras. Tragó saliva, llevándose inconscientemente la pata al cuello para ajustarse la corbata. ¿Cómo lo has sabido? Preguntó finalmente. Sigues teniendo el mismo tic que tenías cuando eras pequeño. Abby sonrió. Nick inmediatamente empezó a mirarse las patas y a tocarse la cara. Su madre se limitó a sentarse allí, muy divertida. Es broma. En realidad no tienes ningún tic, no que yo sepa, al menos. Pero es increíblemente obvio, ¿no crees? ¿Alguien que crees que yo podría no aprobar? Me pregunto si será porque no es una zorra. Y resulta que hay una coneja que entró en tu vida hace poco y pasó por tanto para intentar ayudarte. Quiero decir, por favor, cielo. Tartamudeó Nick. Además, lo vi en tus ojos cuando estabas hablando con ella en el cuarto ayer. Puede que no lea la mente, pero reconozco a un zorro prendado cuando lo veo. Incluso salí de la habitación porque pensé que estabas a punto de declararte o algo así. Nick sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Por eso saliste de la habitación con pies planos? Abby parecía genuinamente confundida. Pensé que era bastante obvio. Un momento. Si no ibas a declararte, ¿de qué estuvisteis hablando todo el tiempo que estuvisteis juntos? La mente de Nick se quedó en blanco. No lo sé, de sopa de champiñones o algo así. La boca de Abby se torció hacia un lado, la zorra parecía estar haciendo esfuerzos para no estallar en ataques de risa. Ya veo. ¿Y Judy no se ha dado cuenta todavía? ¿Realmente no te ha dicho nada sobre esto? ¿En absoluto? No, no lo ha hecho. Abby se frotó la barbilla pensativamente, reflexionando durante un largo rato. Nick sintió una creciente inquietud en su interior. No sabía qué decir. Su madre lo había adivinado todo correctamente, pero ¿por qué no estaba horrorizada? ¿Disgustada? ¿Solo se estaba divirtiendo viéndole retorcerse? Cielo, ¿qué pasa? Preguntó su madre, perdiendo la sonrisa. Parecía haber notado la incomodidad en su rostro. Mamá, Nick tragó saliva, con las orejas aplanadas contra la cabeza. ¿Tú, estás de acuerdo con esto? ¿A qué te refieres? Ella ladeó la cabeza ligeramente. ¿De verdad te parece bien que me guste Judy? ¿No te parece raro? Quiero decir, por si no te habías dado cuenta, ella es una coneja, no una zorra. Abby parpadeó un par de veces antes de que finalmente lo comprendiera. Una vez que lo hizo, alargó la mano y puso una pata sobre el hombro de Nick. Cielo, si yo tuviera a alguien en mi vida que estuviera dispuesto a llegar tan lejos por mí, lo amaría hasta el día en que muera, fuera un zorro, un conejo o un ratón. Estaría más que feliz si tuvieras a alguien como ella como compañera. Nick vaciló. Ya, bueno, eso no depende realmente de mí. Puede que a ti no te parezca asqueroso, pero a ella muy bien podría parecérselo. Ya se volvió loca con lo del oasis de Mystic Springs, y esos son solo mamíferos desnudos. ¿Qué pensaría siquiera de que a un zorro le guste una coneja? Sería un desastre, eso es lo que sería. No estaría tan segura de eso, respondió Abby. Puedo ver que Judy se preocupa mucho por ti. Como ella misma dijo ayer, es porque tú también la salvaste a ella. Puede que no lo haya dicho en voz alta, pero si me preguntas, yo diría que hay muchas posibilidades de que ella también te quiera. Estaría dispuesta a apostar mi cola por ello. Esa última frase hizo que Nick se detuviera. ¿Ella lo hace? ¿Podría realmente? A ver, eso no es exactamente una prueba irrefutable, mamá. No lo sabes con certeza. Quizá no. Pero si nunca preguntas, nunca lo sabrás, ¿verdad?
A veces, solo hay que dar un salto de fe. Las cosas siempre pueden salir mal, pero también pueden salir bien. Supongo que sí, respondió Nick lentamente. Pero, ¿qué pasa con tus nietos? Incluso si ella sintiera lo mismo, e incluso si de alguna manera las cosas funcionan, no es como si pudiéramos darte alguno. Evie sonrió de forma reconfortante, apretándole el hombro. No tienes que preocuparte por eso. Todo lo que quiero es que seas feliz, Nicholas. Y puedo ver que ella logra eso por ti. No hace falta que te apresures a decirle nada, pero si me preguntas, creo que ella merece saber lo que sientes por ella. Nick apartó la mirada de su madre, fijándose en cambio en la pantalla apagada del televisor cercano. Su reflejo incierto le devolvía la mirada. Lo pensaré. No te preocupes por eso, ¿vale? Pase lo que pase, estoy segura de que los dos seguiréis siendo buenos amigos. Nick asintió levemente, todavía mirando al frente. Esperó a que su madre dijera algo más, pero ella parecía contenta de quedarse allí sentada, mirando en silencio la televisión apagada junto a él. A pesar de haber sacado finalmente todos sus sentimientos a la luz, su mente seguía siendo un lío de pensamientos contradictorios. Apenas podía creer lo que acababa de pasar. Su madre sabía lo que sentía por Judy. De alguna manera, le parecía bien. ¿Y ahora incluso le animaba a decirle la verdad a Judy? Ya está. Oficialmente me he vuelto loco. Suspiró para sus adentros, sacudiendo la cabeza. Bien, en fin, ¿es eso todo lo que quería saber sobre mi vida amorosa? ¿O hay alguna otra pregunta profunda y existencial que quieras hacerme? No, cielo, eso es todo. Llevaba mucho tiempo esperando para preguntarte por ello, me alegra haber tenido por fin la oportunidad. Seguro que sí, murmuró Nick. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Evie se golpeó la barbilla pensativa. Bueno, parece que te vendría bien un descanso, así que en lugar de mirar una tele apagada, ¿qué tal si vemos algo? Como en los viejos tiempos. Los ojos de Nick se iluminaron y sus orejas se animaron. Claro, podríamos hacer eso. La oferta de hacer algo que no implicara hablar de sus sentimientos fue más que bienvenida para Nick. Tras tomarse un momento para rellenar sus tazas, se acomodó en su asiento junto a su madre, pasando los canales de la tele hasta que ambos se pusieron de acuerdo en una película. Al principio hubo silencio entre ellos, pero Nick acabó entablando una pequeña charla con ella. Empezó siendo algo un poco incómodo, pero a medida que avanzaba la película, los dos se sintieron más cómodos y, finalmente, retomaron su vieja costumbre de comentar el reparto, los efectos especiales e intentar adivinar cuál sería la siguiente frase o el giro de la trama, con un montón de comentarios sarcásticos de por medio. Era extraño, pensó Nick. Todo era familiar, pero a la vez tan diferente. El viejo teléfono de disco junto al espejo había sido sustituido por un terminal inalámbrico. El viejo televisor de tubo era ahora una pantalla plana. Y los dos zorros que se sentaban juntos en el sofá también habían cambiado. Pero, por esos preciosos y pequeños momentos, las cosas volvían a ser como antes. Un joven cachorro de zorro y su madre, disfrutando del fin de semana juntos. Y era hermoso. Después de reírse durante la primera mitad del film, se sumieron de nuevo en un cómodo silencio, dejándose absorber por completo por la historia en pantalla. Fue solo hacia el final de la película cuando Nick volvió a hablar. Ja, ese idiota se lo tenía bien merecido. ¿En cuántas demandas crees que se va a ahogar ese estudio mañana? Preguntó. Esperó un momento, pero curiosamente, no hubo respuesta. Miró hacia su izquierda. Su madre seguía sentada allí, con la cabeza ladeada hacia el lado opuesto a él, aunque estaba completamente inmóvil. Inclinándose un poco hacia adelante, Nick comprendió finalmente por qué. La zorra mayor tenía los ojos completamente cerrados y la boca ligeramente abierta mientras dormitaba plácidamente. No pudo evitar sonreír de oreja a oreja.
Supongo que algunas cosas no cambian, incluso después de 20 años. La escena que tenía delante le resultaba familiar. Por aquel entonces, solía encontrar a su madre desmayada en el sofá, consecuencia de los muchos trabajos con los que hacía malabarismos y las largas horas que tenía que trabajar duro. Recordaba haberle dicho a menudo que se fuera a su habitación a tumbarse, pero ella siempre insistía en quedarse en el salón para pasar más tiempo con él, aunque a menudo acababa exactamente así. Nick no estaba seguro de si ella trabajaba tanto como antes, pero pensándolo ahora, la zorra definitivamente ya no era tan joven como antes. Moviéndose despacio para no hacer demasiado ruido, Nick se levantó del sofá y subió de nuevo hacia su antiguo dormitorio. Cogió la manta doblada de su cama y volvió a bajar las escaleras, teniendo cuidado de evitar las partes de los escalones que más chirriaban. Una vez de vuelta en el salón, desdobló la manta y la colocó suavemente sobre la figura dormida de su madre. Volvió a sentarse a su lado, observando el lento subir y bajar de su pecho. Muy despacio, se acercó y le acarició suavemente la mejilla, inhalando su reconfortante aroma durante unos segundos antes de darle un tierno beso en la mejilla. Ella murmuró algo en respuesta, moviéndose apenas un poco. Él se acomodó de nuevo a su lado, apoyándose en su hombro y deslizando su pata sobre la de ella. Un momento después, sintió que la pata de ella le apretaba suavemente en respuesta. Sintiendo una calidez creciente en el pecho, Nick cerró los ojos y se recostó en el sofá mientras la película seguía de fondo. No necesitaba ver el resto, de todas formas, su madre probablemente le pediría que la rebobinara más tarde, al despertarse. Mientras se dormía lentamente, una agradable melodía de la película empezó a llenar sus oídos. No hay hogar como el que tienes, porque ese hogar te pertenece. Nick abrió un ojo y vio a su madre durmiendo cómodamente bajo la manta, con su pata todavía apoyada en la de él. A casa, Escuchar esas palabras le recordó todo lo que lo había llevado a ese preciso momento. Había sido un viaje largo y arduo, con pocas subidas y muchas bajadas. Pero a pesar de haber estado a punto de morir varias veces durante el último año, su vida, de alguna manera, había mejorado. Tenía amigos, una nueva carrera que anhelaba y una compañera a la que quería mucho, aunque ella aún no sabía cuánto. Y después de tanto tiempo, por fin había encontrado el camino a casa y se había reunido con la familia que creía haber perdido. Era todo lo que jamás hubiera soñado. Casi todo. Creo que ella merece saber lo que sientes por ella. Las palabras de su madre resonaron suavemente en su cabeza. A pesar de todo lo que ya había logrado, Nick sabía que aún no había terminado. Aún quedaba una cosa muy importante por hacer. Y esta vez, lo iba a hacer. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias y teorías que traeré para ustedes. Y si quieres que exploremos más mundos y fanfics increíbles, déjamelo saber en los comentarios y la subiré muy pronto. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el siguiente video.